Nos preocupamos demasiado por lo que ya fue y por lo que será. Y hay un dicho que dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, sin embargo, el hoy es un regalo. Por eso se le llama presente. Todo esto empieza con un simple mensaje. Y este es el que nos lleva a tomar una de las decisiones más importantes de nuestras vidas. Aceptar o renunciar. Pensárselo una y otra vez. Y cómo no, aceptamos irnos de Erasmus, aceptamos nuestro presente, sin pensar en el ayer y sin depender de nuestro futuro. Bienvenidos a nuestro rinconcito de Italia, Reggio de Calabria. Me acuerdo aquel 2 de junio de 2022, allí empezó todo. Nosotras llegando al aeropuerto sin apenas conocernos. Estábamos asustadas, eufóricas, emocionadas y sobre todo con ganas de darlo todo. Tras coger un avión y un tren llegamos allí. Y bueno, tras días y días, poco a poco, nos fuimos enamorando de sus calles, su gente y sus tradiciones. Comenzamos a trabajar en el laboratorio de Blasi, 4 sectores: hematología, microbiología, genética y anatomía. Al principio todo es nuevo, tienes miedo, angustia e inseguridad, por si lo que haces está bien o mal, pero llega un momento en el que te lanzas y empiezas a aprender nuevas maneras de trabajar y nuevas personas que te enseñan y te ayudan. Están día tras día en la formación de tu Erasmus, ayudándote y haciéndote que te sientas como en casa. Yo, ingenua de mí, pensaba que aquella experiencia llamada Erasmus sería solo hacer prácticas, pero no. Aprendimos que el miedo solo cierra puertas y a disfrutar de cada mínimo detalle. Allí empezamos a conocernos estas 4 mujeres de aquí, que sin ellas todo esto no hubiera sido igual, porque recuerda, te vas a otro país durante 3 meses sin tu gente de siempre. Parece que se te cae el mundo, pero la verdad es que tú estás despegando de este, y todos los miedos quedan atrás. Aprendes a arriesgarte, aprendes a llorar riendo, valoras, creces, viajas, pero sobre todo vives, porque en esto se han basado nuestros 3 meses aquí, en vivir, explorar, y no solo explorar nuevas ciudades y lugares, sino en explorarnos a nosotras mismas, conocer nuestros límites, saber cuándo hay que parar y cuándo hay que seguir.